Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la segunda parte de la semana número 6. ¿Ok? Vamos a ver rapidito. Vamos a... ¿Te está viendo la diapositiva? Porfa, déjame dedito arriba si estás viéndola. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos a ver. Acá. Vamos desde el imperialismo. Mira, vamos a hacer imperialismo y Primera Guerra Mundial. Mira, una cuestión bien interesante, muy importante. Una cuestión muy importante es que se entienda qué cosa es el imperialismo. Y no es más el imperialismo, déjame tomar una captura de pantalla, por favor. Ahí, no. Ahí. Ya.
Perdón, me fui, no sé qué pasó. Disculpa, ya estoy bien, de nuevo. Esta vaina nunca me pasa a mí, pero bueno, ya. Como te decía, estamos en pleno imperialismo. El imperialismo es una consecuencia directa de la segunda revolución industrial. ¿Y por qué tanto énfasis en decirte esto, no? Básicamente porque, como tú sabes, la segunda revolución industrial generó la demanda de tres elementos sumamente importantes en el mundo, como son la mano de obra, la materia prima y el mercado. En el caso de la mano de obra, recuerda, en el caso de la mano de obra y la materia prima, son sacadas directamente de los continentes con países menos desarrollados, es decir, de África y de Asia generalmente, ¿no? Por otro lado, también es importante, vamos a ver acá, es importante tomar en cuenta, y es importante tomar en cuenta que el imperialismo es este movimiento justificado de las coronas europeas, sobre todo europeas, por dominar al más débil. Entonces, la dominación política y económica de un Estado industrializado sobre otro menos desarrollado, ¿no? Uh-huh. Alcanzó su apogeo durante la Segunda Revolución Industrial, entre 1875 y 1914. Pregunta, ¿por qué crees que termina en 1914? ¿Por qué puede terminar en 1914? ¿Por qué esa fecha? Porque empieza la Primera Guerra Mundial. Claro, porque comienza la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y ya con la Primera Guerra Mundial, el tema del imperialismo se vuelve prácticamente, digamos que fuera de uso, porque ahora va a ser una sola potencia la que domine el mundo y ya no van a ser varias peleándose por los tres factores. Es bien importante eso, ¿ya? Por otro lado, recuerda, están las características. El neocolonialismo. ¿Qué significa, profe? El neocolonialismo. Neocolonialismo significa la nueva forma de colonizar. ¿Y cómo se colonizaba antes? Bueno, la antigua forma, la primera, la antigua, es la colonización del siglo XVII. Tú sabes que entre el siglo XVI y el XVII, las potencias europeas más importantes eran Portugal y España, ¿no? Porque ellas se lanzaron a realizar viajes de exploración que extendieron sus territorios y permitieron que sus coronas fueran grandes, que pasáramos de una monarquía autoritaria como como la de los reyes católicos a una monarquía absoluta como la de Carlos y Felipe, ¿no? Uh-huh. Como la de Carlos y Felipe. Vamos a silenciar esto. Entonces, para el siglo XVII, como te comentaba, eso ocurría. Pero ¿cómo colonizaban ellos? Esa colonización es diferente. ¿Cómo colonizaba España, sobre todo en América? ¿Qué vino diciéndote? ¿Cuál era su justificación? ¿Qué cosa quería? Vamos, lánzate, tú puedes. No me defraudes. ¿Qué cosa quería España? ¿Cómo viene? ¿Con qué? Ya, en el argot cotidiano, con qué floro viene? ¿Qué te dicen los españoles para poder conquistar? Que los quiere ayudar o algo así. Claro, que nos quiere ayudar, ¿por qué? Para ganar su territorio. Para Ya, seguir el camino cristiano, el católico. claro, que en realidad nosotros no somos malos, ¿sí o no? Somos indios no malos, pero que hemos perdido el camino, que nos hemos extraviado. Y Dios
les ha dicho a ellos, les ha encomendado, les ha pedido, ¿no? Dios les ha pedido que ellos vengan en su representación para que ellos nos salven. Eso es lo que eso es en términos simples lo que han justificado para venir, la evangelización, la cristianización del nuevo mundo. Pero los europeos en el imperialismo vienen con otra justificación. ¿Cuál es la justificación de ellos? ¿Cuál es su argumento? Yo no te vengo a cristianizar, porque, o sea, te cristianizaban ¿por qué? Porque querían que te civilices, ¿sí o no? Porque tú eras como un animalito perdido, que no tenías rumbo, porque no conocías a Dios. Acá te van a hacer lo mismo. Tú eres como un animalito perdido, que no usas la razón y tampoco usas la tecnología, por eso estás como estás. Hemos venido los europeos, asiático, africano, a traerte algo nuevo, y eso nuevo se llama industrialización, para que te vuelvas un civilizado y no como los otros o no como lo que tú eras antes, ¿no es cierto? Heme aquí, nosotros somos los encargados, los que tenemos el deber moral de enseñar esto. ¿Se entiende? Ok. Miss, ¿por qué decían que era su deber moral? En el siglo XIX, como lo que estamos viendo ahora, final del 19, comienzo del 20, toda intervención tenía que tener una justificación, o sea, como la razón era lo que dominaba, todos deberían tener frente a los demás una justificación. Ahora, por qué ellos tienen el deber moral? ¿Por qué dicen ellos que tienen el deber moral? Porque es la única forma de entrar a un lugar y decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Mire, he venido acá a socializarte o a civilizarte. Él te va a decir, ¿pero por qué? O sea, yo no te he pedido nada, sí, pero yo he venido porque es mi deber moral, porque yo como blanco, yo como superior, tengo el deber de ayudarte. O sea, es la justificación para poder entrar a esos territorios. Ahora, hay algo que se conoce como el darwinismo, que vamos a ver en un ratito, o el rol de la raza blanca o civilizadora. Ellos van y dicen, nosotros como blancos vamos a hacer esto, 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 lo otro. Ustedes no piensan porque son indios y los indios son inferiores. Ustedes no piensan porque son negros y son inferiores. Nosotros somos su gran padre y tenemos que acoplarlos y llevarlos, ¿no? Hacia el camino del éxito. Eso es, por eso vienen diciendo esas cosas, ¿no? Es simplemente una pantalla. O sea, porque eso no es real. Eso no es cierto. Ellos se lo han inventado. Es otra cosa. Ellos se lo han inventado. Bien. Por otro lado, también recuerda está la exportación de grandes capitales a zonas de influencia. Zonas de influencia en América, como el Perú, por ejemplo, el Perú, Cuba, México, que son lugares donde se puede explotar bien la mano de obra también y donde la gente va a comprar sí o sí. La gente compra sí o sí. Entonces, se llevan los capitales a lugares donde se pueda producir con mayor facilidad, ¿no? Que haya recursos naturales, que haya mano de obra barata, y pues uno de esos era el Perú, ¿no? Y ya luego vamos a ver que en la década de los 20 nos vamos a volver los grandes productores en América, pero que simplemente no llegábamos hasta unos estándares muy altos, solamente podíamos sacar materia prima y venderla, pero no podíamos producir en masa como lo hacían en Europa, ¿no? Luego tienes las empresas multinacionales. ¿Cuáles son las multinacionales? Las que tienen sucursales o sedes en otros áreas, ¿no? En otros sitios. Ujú. En otros sitios. Luego están las causas. ¿Cuáles son las causas del imperialismo? Uno, la sobreproducción. La segunda revolución industrial ha sido tan rápida, tan mecanizada, eh, tan acelerada, que esa mecanización, en vez de jugar a favor de los industriales, jugó en contra. ¿Por qué? Porque esta segunda revolución industrial
se encuentra enmarcada dentro del modelo liberal o el modelo clásico de Adam Smith. ¿Y qué dice el modelo clásico? Que para que las cosas funcionen, para que un modelo sea realmente eficiente, tiene que, tiene que cumplir, ¿no? Tiene que cumplir con la ley de oferta y demanda. O sea, la oferta y la demanda deben estar reguladas para que se pueda equilibrar el mercado automáticamente. Pero ¿qué pasa con esto? Que no ha sido así. ¿Por qué? Porque la oferta está demasiado alta. Y al estar muy alta la oferta, el precio cae y la demanda se tambalea y el mercado se desestabiliza. Entonces, la única forma de solucionar el problema es buscando nuevos lugares para poder vender. Esos son nuevos mercados, ¿no es cierto? Nuevos mercados. Se buscan las 3 M's: mercado, mano de obra y materia prima, mercado, mano de obra y materia prima para producir a bajo costo y vender en lugares específicos, ¿no? Pero sobre todo ampliados. Por otro lado, recuerda, está por otro lado, están las características sociales. Una característica social fundamental es el aumento poblacional. ¿Por qué crees que hay aumento poblacional? A ver, ensaya una posible respuesta. Aumento poblacional. ¿Por qué en el imperialismo, disculpa, puede crecer la población? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué crees que ha pasado ahí? ¿Por qué podrá crecer la población? Puede ser por las conquistas. ¿Por las qué? Por la ¿Por las exigencia de conquistas? mano de obra. Ya, a ver, ¿cómo dices? ¿Por qué podría ser? Uno por las conquistas, el otro. Por la exigencia de mano de obra. Ya, ya, también. Lo que pasa es que el imperialismo ya se practican muchas muchas de las recomendaciones de la industria farmacéutica, muchísimas, ¿no? Por ejemplo, ya hay teoría higienista, ya, por ejemplo, no se deja de lado, se trabaja mucho con el lavado de manos, el aseo permanente, y eso hace que la gente no se enferme. Además, hemos pasado por la segunda revolución industrial, y en la segunda revolución industrial, lo más importante, ¿qué cosa era? Lo más importante era el desarrollo de las vacunas. Entonces, eso quiere decir que la gente no se muere porque está vacunado, punto número uno. Punto número dos, no se muere porque la mayoría no se desplaza, no se enferma. Es otro punto también importante. Punto número tres, porque no hay guerras, pues. Hasta ese momento no hay guerras grandes. Cuando no hay guerras grandes, pues la gente no muere, sobre todo los hombres no mueren. Sí, sí, sí. Por otro lado, también está la búsqueda del prestigio internacional. Todas las coronas quieren tener prestigio internacional. Y es muy sencillo, mira. Aquel que tenga prestigio internacional será, será la corona que tenga mayor demanda de productos.
porque la gente asociará, los asociará con productos buenos. Por ejemplo, aún ahora, ¿no? El caso de China. Desde que yo era niña, a China se le han asociado siempre sus productos con cosas de mala calidad. No, no compre porque es chino. No, lo chino no vale. No, es chino, mejor hay que comprar uno de marca. Y ya. ¿Cuál es el tema ahí? Que ellos desde el principio se han dedicado no a construir una marca. Ahora, bueno, ¿no? No de construir una marca, no se habían preocupado simplemente de vender, no importaba el precio. Si era barato, no importaba, pero había que vender. Entonces, acá es al revés, acá se quiere asociar el producto con algo realmente bueno. Y es lo que pasó por mucho tiempo con los productos gringos, con los productos japoneses, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú ves un producto de fabricación japonesa o alemana, uy, no, este sí es bueno, claro, es marca japonesa, marca alemana, marca gringa, pero a ver, dile que chino. Eso no dura nada. Pues en ese momento también se están creando eso, ¿no? Se están creando esas imágenes sobre los productos hacia las personas, ¿no? Compra norteamericano porque es bueno y aparecen marcas como Ford eh, o marcas europeas, ¿no? Que son las que básicamente llevan la voz cantada en este proceso, ¿no? Por otro lado, también recuerden ideológica la aparición del nacionalismo, o sea, la idea de que lo tuyo es mejor que los demás, ¿no? Sí, lo inglés, lo francés, ¿no? El eurocentrismo. Todo lo bueno se concentra en Europa. ¿Por qué? Porque Europa sí está desarrollada. Eso es lo que yo decía, ¿no? Que ahí están desarrollados. Por otro lado, también recuerda está la difusión del cristianismo. Un factor muy importante para el desarrollo del imperialismo son los cristianos, que además de llevar las ideas de la producción, también lo llevan con la ideología de la cercanía a la iglesia. También está el darwinismo social. La pregunta es, ¿qué es el darwinismo social? Es fácil. El darwinismo social es el sistema por el cual existe una línea de tiempo. Ellos mismos les han creado una línea de tiempo, ¿no? En esta línea de tiempo están los bárbaros, bueno, los salvajes, los bárbaros y los civilizados. En el caso de los salvajes, recuerda, son aquellos que no tienen ningún tipo de influencia, ningún tipo de injerencia de la modernidad. O sea, ellos no conocen el Estado, no conocen las fábricas, no conocen nada. También existen otros que, bueno, no conocen las fábricas, pero conocen las materias primas, ¿no? En en este grupo nos encontramos nosotros. Si bien es cierto, conocemos el Estado, somos una república, hemos pasado por la independencia, nosotros todavía no logramos avanzar. ¿Y por qué no logramos avanzar? Porque para ellos no es importante tu cultura, tampoco es importante, tampoco es importante tu condición cultural, nada de estas cosas. Lo importante para ellos, lo importantísimo para ellos es si produces o si no produces. Y en este caso, nosotros no producíamos. Lo único que hacemos es exportar materia prima, ¿sí o no? Exportar materia prima. Ahora bien, para exportar materia prima,
Tú no necesitas ser un industrial. El Perú entonces no está todavía a la medida de las grandes ligas, pero está en camino a hacerlo, por eso de los 3 niveles se encuentra en el segundo, o sea, en el de en el de los bárbaros. Pero hay otras sociedades que con el paso del tiempo sí han logrado ellos desarrollarse, llegar eh, hasta el peldaño más arriba de los bárbaros. Y ellos son los civilizados. Pero fue una preguntita preguntona. ¿Quiénes son los civilizados? ¿Cómo que quiénes? Aquellos que tienen algo que los demás no tienen. ¿Qué es lo que tienen los demás qué es lo que no tienen los demás que estos sí tienen? Vamos. Los demás no lo tienen. Estos son los únicos que lo tienen. ¿Qué son? ¿Qué es lo que los demás no tienen, pero los civilizados sí? ¿Qué es? El salvaje no tiene estado, el bárbaro conoce solo la materia prima y el civilizado. ¿Qué es lo que tiene que los demás no tienen? Vamos, piénsalo. ¿Qué es lo que él tiene que los demás no tienen? Tecnología, Tecnología, ¿qué más? Tecnología, capital, cuando tú sumas esos dos, tecnología, capital y conocimiento, ¿qué te da? Te da Capacidad. industria. El Perú no tiene industria, ¿no? No tiene. El Perú exporta materias primas, pero hasta ahí nomás llega. Hasta ahí nomás llega. ¿Mm? Es lo que le falta para ser civilizado. Por eso, tu profesor de economía te dice que el Perú es un país en vías de, Desarrollo. exacto, en vías de desarrollo, porque los países desarrollados son los civilizados, y los civilizados son los blancos, y los blancos son los que tienen industria, se acabó. O sea, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, y por ahí un poquito Japón después de la era Meiji. Recuerda que para 1905 la era Meiji es la era de la industrialización japonesa, ¿no? Y claro, o sea, lo que estamos diciendo ahora es que estamos en un proceso netamente eurocéntrico, ¿no? Pero si a alguien en Asia podemos meter en este proceso es a Japón. Profesora, China es después de la Segunda Guerra Mundial. El gran gigante asiático, antes de la Segunda Guerra Mundial, es Japón. Entonces tenemos Japón, Estados Unidos, Alemania y por supuesto Inglaterra, ¿cierto? Inglaterra. O sea, los blancos son el prototipo de excelencia y éxito en el mundo. Profesora, pero eso me parece conocido, eso parece lo que hay ahora. Bueno, lo que pasa es que en América Latina ha quedado esa idea, ¿no? De que el blanco es el exitoso. Ser blanco es tener éxito, ser blanco es ser un buen profesional, ser blanco es ser un industrial. Mira, si eres blanco, eres un empresario. Si eres marrón, eres un emprendedor. Así es. A esos niveles vas, ¿no? Si eres blanco, eres dueño de Adidas. Si eres color tostado, eres un empresario de Gamar. Y, y eso tiene que ver con el rol de la raza blanca, raza civilizadora, ¿no? Cómo se ha entendido ellos durante todo ese tiempo. Y cómo que la gente los ha recibido también. Ujú. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bacán? Sí, mis. Ok, doki. Sí. Vamos con la conferencia de Berlín. Al toque nomás.
Pero pues, bien, entonces ahora nos vamos con la conferencia de Berlín. Mira, la conferencia de Berlín es una salida fácil del imperialismo. Profe, ¿por qué? Fácil, es sencillísimo, mira. O sea, si tú tienes 5 potencias ultrapoderosas en el mundo, y las 5 son industriales, es un gran problema, porque las 5 se van a mechar. Las 5 van a producir como locas. Y las 5 van a querer vender. Las 5 van a querer tener mano de obra, materia prima y mercado, pues en abundancia, ¿no? Pero ¿de dónde lo vas a sacar? Porque el mercado se te va a acabar. Si tú vas a vender solamente en Europa, el mercado en un abrir y cerrar de ojos se va a desaparecer. Entonces, lo que tú tienes que hacer es hacer alianzas diplomáticas. Y dentro de esas alianzas diplomáticas estaba la conferencia de Berlín, que servía básicamente para establecer los criterios de intervención económica en el África. O sea, para invadir el África, pues, ¿no? Participaron algunas potencias europeas como Francia, Inglaterra, Estados Unidos por su lado y Alemania. Obviamente dice Conferencia de Berlín. ¿Quiénes organizan? Los alemanes. Pero ¿cuál va a ser la sorpresa de los alemanes? Que cuando ya todo esté listo y se vayan a la Conferencia de Berlín, quiero que mires el mapa, por favor. En el mapa, Francia es el moradito. Reino Unido es el anaranjado. Y el color nude, rosadito oscuro, es Alemania. Mira la cochinada que le dio Alemania. Camerún y África Oriental Alemana. Eso lo tocó. Se después de haber luchado tanto, después de haber sido parte de la organización, ya, si quiere, del desarrollo, del imperialismo, ahora está en ese lugar, pero los alemanes no van a soportar mucho. Los alemanes la tienen clarísima la tienen. ¿Sabes qué dicen los alemanes? Esta reunión es para dominar el África. Si nosotros no tenemos nada, nadie tendrá nada. ¿Cómo? No entiendo, profe. Al toque, mira. Cuando Alemania se dio cuenta, ya era un poco tarde, ¿no? Los alemanes habían perdido casi todo porque Francia e Inglaterra se lo habían repartido como una gran torta de chocolate. Bueno, es el África, una torta de chocolate. Finalmente, esas cochinitas que le habían tocado, Alemania no estaba conforme con eso. Dijeron, no, disculpa, Alemania, que eso nos pasó. Ya. O sea, que ustedes no me van a dar nada a mí. Ya. No, ya, déjale, no, ya. Ya no le pongo otra colonia, ya déjalo, ya déjalo ahí. Ya tu intención ha sido no darme las colonias. Mira, ya no me interesan las colonias. Ya no me interesa entrar al África. A mí me interesa ahora todo el mundo. Y si tú no me lo vas a dar por las buenas, me lo vas a dar por las malas. Alemania estaba enfocadazo con una guerra mundial. Enfocadazo. Ahora bien, el tema era que, o sea, Alemania podía tener una buena tecnología y todo, pero había algo que no tenía, y era justo lo que estaban reclamando, ¿no? Las colonias. Sin colonias no tienes soldados, y sin soldados no hay ejército, y sin ejército no hay guerra. Entonces los alemanes tenían ese defecto. Su guerra tendría que ser rápida. Tendría que ser una guerra rápida y sobre todo violenta. De eso no habría ningún problema porque los alemanes tenían armas que los demás no tenían. Ergo, el submarino. Y además que ni siquiera se imaginaban que existía. O sea, pero claro, las otras armas sí las conocían porque ellos mismos vendían. Bien, entonces, en la conferencia de Berlín, a Alemania no le toca nada. Mira cómo se reparten los imperios. El imperio inglés con la reina Victoria, que es la más grande de toda la revolución industrial. La reina Victoria tiene territorios en India, en Egipto, en Sudáfrica, Canadá, Belice y Australia. Mientras que Francia lo tiene en Indochina, Argelia, la Guayana y la Nueva Caledonia, ¿no? Y Alemania, Camerún.
las Islas Marianas, nada más. Ahora, Alemania no iba a aguantar más. Hay un espacio estratégico que se llama, acá me vas a ver. Uy, no, está en Europa, pues vamos arriba. Hay un espacio estratégico que es el de las colonias de Alsacia y Lorena, que eran propiedad de Francia. En la guerra franco-prusiana, Alemania y Francia se enfrentan por el poder. Y este enfrentamiento da como resultado la victoria de los alemanes de Otto von der Bismarck sobre, ¿qué cosa? Sobre los alemanes. Le quitó, literal, le quitó Alsacia y Lorena. Ahora, el tema con eso es que va a quedar una rivalidad que va a ser arrastrada inclusive a la Primera Guerra Mundial. Vamos entonces con la Primera Guerra Mundial. ¿Pero hasta ahí todo bien? ¿Dudas, consultas, preguntas? Ninguna, Miss. Entonces, definimos la Primera Guerra Mundial como el conflicto bélico entre países europeos por el control de las colonias y mercados. Todos quieren un pedazo de la gran torta del mundo. Todos quieren eso. Ahora, hay algunos también que están mejor preparados que otros, ¿no? O sea, por ejemplo, ni hablar que vamos a pensar que Francia va a ganar la Primera Guerra Mundial. O sea, imposible. Ellos solamente con impulsos nada más, ¿no? Con alianzas con otros podrían hacerlo. Entre los bloques militares que se arman para la Primera Guerra Mundial está el bloque de la Triple Alianza y el bloque de la Triple Entente. En el bloque de la Triple Alianza tienes Alemania, adelante, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Fíjate bien en Italia. Fíjate bien en Italia. Porque Italia luego va a pasarse al otro bando. A Italia no le va a convencer mucho la Triple Alianza porque recuerda que si tú miras, tienes como que las de perder, ¿no? Está en este bloque de la Triple Alianza Alemania, que es el único fuerte, Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y el Imperio Otomano. El Imperio Otomano. Por otro lado, también está, recuerda, en la Triple Entente, este sí ya es prácticamente pues todos contra uno, ¿no? Está Francia, Gran Bretaña, Rusia, Japón, Estados Unidos. Era Alemania versus el resto del mundo. En cuanto a las causas, la pugna entre las potencias industriales, entre las que hemos mencionado, ¿no? Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania. Miss, una pregunta. ¿Disculpa? Una pregunta. Sí, sí. Con respecto a Francia e Inglaterra, ¿ellos por la guerra no habían quedado mal?
¿Por la Primera Guerra Mundial o por la guerra por la de los guerra- 7 años? Exacto, por la guerra que tuvieron Francia e Inglaterra. Sí, por la guerra de los 7 años. Pero recuerda que ambos se repusieron. ¿Cómo se repuso Inglaterra? Con los impuestos que entregaban los colonos, ¿recuerdas? Que justamente es por el aumento de los impuestos que se da la independencia de las 13 colonias. Y en el caso de Francia, por la alianza político-matrimonial que se va a hacer entre Austria y Francia, que es el matrimonio entre, entre, los, entre los reyes absolutos, ¿no? Ujú. O sea, sí se van a recuperar. La guerra de los 7 años es un poquito antigua, ¿ah? Es de casi 150 años antes. Es un poco antiguo. Ya van a estar repuestos para eso de estos grandes gastos, ¿no? Quiebras económicas. Sí. El otro tema es el problema balcánico. El problema balcánico. ¿Cuál es el problema con los Balcanes? Lo voy a poner por acá. Estos son los Balcanes. Esto. Esos son los Balcanes. Ya. Entonces, ¿cuál es su tema? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su chongo? Es que en realidad los Balcanes eran un territorio, un espacio petrolero. Mucho petróleo ahí, sobre todo en la zona montañosa, que lo hacía ver como apetecible para cualquiera, ¿no? Apetecible para cualquiera en realidad. Pero, ¿qué potencia no querría tener en algún momento parte de esos Balcanes? Todas quisieran. ¿Por qué, profe? ¿Por qué es tan codiciado? Porque el petróleo y la electricidad son fuentes de energía. Pero si tú controlas la fuente de energía, no solo reduces tus costos, no también controlas a tus oponentes, a tus adversarios económicos, porque tú eres el que va a decidir si le dan o no le dan energía. Entonces tienes que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta. Por otro lado, recuerda, ¿ya? Por otro lado, está la exaltación nacionalista. Ahora, en este problema balcánico, van a intervenir, disculpen antes de que me vaya, van a intervenir el Imperio Austrohúngaro, Rusia y Alemania. En el caso del Imperio Austrohúngaro, ellos querían anexar y mantener conquistada a Serbia. Serbia está de azul, como lo ves acá. Acá está Serbia. Ahí. En Serbia habían nacido movimientos independientes o independentistas, nacionalistas, que no querían tener ningún tipo de relación con el Imperio Austrohúngaro. Ellos decían que porque el Imperio Austrohúngaro nos tiene que administrar, tiene que velar por nosotros, si al final nosotros somos independientes de por sí. Pero no solamente eso, sino que ellos quieren explotar nuestro petróleo. Si alguien va a explotar el petróleo, seremos nosotros mismos. Y por eso, por la presión del Imperio Austrohúngaro, los serbios crearon un movimiento, que era el movimiento de la mano negra, en donde el personaje más representativo es Gavrilo Princip. Gavrilo Princip se le enfrentó al archiduque y directamente le dijo: mira, archiduque, no me molesta. Conmigo no te metas, archiduque. Conmigo no te metas. Porque aquí hay algo que nosotros podemos hacer y de lo cual tú te vas a arrepentir. Si nosotros dejamos sin gobierno a Austria-Hungría, todo el bloque occidental se cae. Así que ten cuidado.
y Gabriel Princip atentó contra la vida del archiduque Francisco Fernando, finalmente lo termina matando, ¿no? Cuando muere el archiduque, ese es el momento donde los alemanes van a entrar con todo. Es el pretexto perfecto para que los alemanes inicien la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo es posible? Mataba al archiduque. Eso es un caos. Tenemos que intervenir. ¿Y Alemania qué hace? Alemania invade Bélgica. Cuando invade Bélgica, inicia la Primera Guerra Mundial. Profesora, ¿cuál es la idea de Alemania en la Primera Guerra Mundial? ¿Qué cosa quiere? Bueno, Alemania en la Primera Guerra Mundial lo que está buscando es una guerra rápida, una guerra relámpago, una guerra que demore poco tiempo, porque ¿cuál crees que es el factor principal para que los alemanes tomen esa decisión? ¿Cuál será el factor principal? ¿Tienes una idea de cuál será el factor principal por el cual los alemanes quieran una guerra rápida? O sea, porque es un pedido especial, ¿ah? ¿Qué te imaginas? Los alemanes quieren evitar una guerra convencional, una guerra de grandes magnitudes, sobre todo militares, por una sencilla razón. Y es básicamente porque no tienen ejército. Si tú te acuerdas, en la repartición del África, en las condiciones en la conferencia de Berlín, los alemanes, o sea, no tuvieron nada, solo Camerún. ¿Qué pasaría si Alemania va a una guerra mundial con todo este bloque de la Triple Entente de frente y así a una guerra convencional? Va a desaparecer rápidamente. Porque, o sea, una cosa es que tú tengas armas, otra cosa es que tú tengas plata y otra cosa es que tú tengas gente que te defienda. ¿De qué te sirve tener 1000 ametralladoras si solamente tienes 10 soldados? O sea, la guerra debe ser rápida. Deben buscar una forma que avasalle en un 2x3. Eso es, es indiscutible. Y es por eso que se plantea primero la entrada por Bélgica, profesor, porque tiene que ver Bélgica. Si Bélgica ni siquiera está en los grupos de los bloques, mira, pues, acá. Acá está Alemania, aquí está Bélgica, aquí está Francia. ¿Qué se hizo? O sea, los alemanes querían evitar la frontera con Francia, ¿no? ¿Y por qué hay que evitar la frontera con Francia? Porque ahí está la línea de Maginot, que es una frontera prácticamente eh, indestructible, ¿no? Entonces, gastar demasiado en querer entrar a un país sabiendo que su frontera es prácticamente impenetrable, entonces, bueno, ahí está el problema, el real problema. Así que por eso mejor agarrarlos de improviso por Bélgica, que era el territorio neutral, y luego entrar por el norte de Francia. Sin embargo, la entrada de Alemania al norte de Francia generó, se prendieron las alarmas, ¿no? Y ahí es cuando Inglaterra le presta ayuda a Francia. Al prestarle ayuda, ahora son un bloque. Los alemanes cada vez pueden avanzar menos, ¿cierto? Y obviamente cada quien tiene su exaltación nacionalista. Cada quien quiere ser el elegido, cada quien quiere ser el superior a los demás, ¿no? ¿Cuál es el detonante de la guerra? Lo que te comentaba, ¿no? El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara en Sarajevo de 1914. Nació en Sarajevo. ¿En cuanto a los antecedentes está la paz armada? La paz armada y la Belle Époque son dos momentos
que anteceden a la Primera Guerra Mundial. Primero vamos con la Belle Époque. La Belle Époque o la Bella Época es el periodo en que todo le va bien. El periodo de bonanza económica es la era del guano versión europea, ¿no? La era del guano versión europea. Tanto Francia como Inglaterra gozaban de las mieles del imperialismo. Y bueno, sí que su economía había crecido, ¿no? Sí que su economía había desarrollado tanto que prácticamente no quedaba espacio en Europa que no estuviera bien, bien implementado, que no estuviera hermosamente decorado, pero todo ese dinero también iba a ser invertido en algo más. Y lo que pasa es que para la Primera Guerra Mundial, antes de ella, los países pues tenían miedo, ¿no? O sea, antes de la Primera Guerra Mundial se sabía que ahí iba a pasar algo grande, que iba a haber un enfrentamiento, pero que no se sabía cuál era ni iba a ser su real magnitud. Entonces, es por eso que comenzaron a especularse, comenzó la especulación. ¿Qué pasará? ¿Quién atacará primero? ¿Quién será el centro? Etcétera. Y es por eso que ahí aprovechó Alemania y Estados Unidos. En el caso de los alemanes vendían armas a rabiar por todos lados, ¿no? Las armas se las vendían a Francia, se las vendían a Inglaterra, a todo el mundo. Iban a decir, ¿sabes qué? Francia, ten cuidado. Pero como estás con tu belé, de repente tu enemigo te invade. Así puede ser. Entonces, por eso es que pues, los franceses deciden comprar armas. Ojo, no toda la tecnología de los alemanes, porque había muchas cosas que los alemanes ni siquiera habían enseñado y que solamente tenían para su ejército con el único fin de ganar, obviamente. Con el fin de desmerecer todo lo que signifique Inglaterra, Estados Unidos. Ahora bien, entonces, esta compra adelantada de armas, esta compra prácticamente como, sí, podríamos decirle hasta como pensando en el futuro de lo que podía pasar en Europa. Esta compra de armas sin haber todavía una guerra es lo que se conoce como la paz armada. Y ya te dije que ahí que los grandes ganadores de la paz armada son los que tienen la industria siderúrgica más fuerte, ¿no? Estados Unidos y Alemania, por supuesto. Ahora bien, esa también la pugna por los Balcanes, de la cual ya hemos hablado del recurso, del petróleo, de cómo es que la gente, o sea, los imperios, tanto el imperio austrohúngaro como el imperio alemán, van a intentar llegar hasta este punto geográfico, ¿no? Ahora bien, vamos con las acciones armadas. La primera es la guerra de movimientos iniciales. Y hablamos de ella como un periodo en donde Alemania da el primer paso. Y sí, ya te lo había dicho, Alemania quiere una guerra rápida, una guerra que no cueste demasiado, pero sobre todo una guerra que no involucre, ¿no? Demasiados actores, demasiados recursos, sobre todo. Está la intervención de Alemania y su invasión a Bélgica, ¿no? Yo te había comentado justamente el mapa que Alemania invade Bélgica para evitar la línea Maginot. Ahora bien,
Ahí. Allá. Alemania invade Bélgica. Y de Bélgica le da un saltito a Francia. Le da un saltito a Francia. Ahora, tú me preguntarás, pero ¿por qué no entra toda Francia? ¿Cuál es el problema? El problema de Francia siempre fue el norte. Bueno, para Alemania, ¿no? Porque el país estaba perfecto. Pero el problema de los, Disculpe, sí. a la hora que terminen, apaga la luz y cierran la puerta. ¿Ya? Ah, ya. Por favor, ya. ¿Ya? Gracias. El gran problema de los alemanes siempre fue Francia del Sur, Francia del Norte, disculpa, porque Francia del Norte estaba influenciada por Inglaterra. Si te das cuenta y miras bien el mapa, ¿no? La zona norte de Francia es la que colinda directamente con los países más sureños del Reino Unido. Entonces, sí, ese es el gran problema, ¿no? Que cuando Alemania salta a Francia, ahí se encuentra con la dupla, con la alianza Francia-Inglaterra. Y se les hace estate quieto, su pare, ¿no? Se les hace el pare a los alemanes que pierden la primera batalla de Marne. En Marne, em, los alemanes, ¿no?, deben reformular su estrategia. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a mantenernos así? Nos está dando resultado el tema de las ametralladoras, porque ellos tenían unas ametralladoras que eran modelo Cruz, que eran unas ametralladoras 180 grados que daban sendos disparos por minuto. Entonces, bueno, no llegaban ni a los 30, pero, pero ahí iban, ¿no? O sea, para la época era muy moderno. Por otro lado, también recuerda está el frente oriental. Como yo te dije aquí en el mapa, si dividimos, acá está Alemania, ¿sí o no? Si lo dividimos en dos, hacia hacia el margen derecho de tu pantalla es el frente oriental y hacia el margen izquierdo de la pantalla es el frente occidental. O sea, de apoyo a Alemania, de enemigo, disculpa, de Alemania en el frente oriental, ¿a quién tienes? Vamos, cántalo, está más fácil que cualquier cosa. De enemigo de Alemania en el frente oriental, ¿quién está? Rusia, Claro, perfecto, Rusia. Y en el frente occidental, a Gran Bretaña, ¿y quién más? Gran Francia. Bretaña, claro, Gran Bretaña y Francia, ¿no es cierto? Profesora, hasta ahora no veo Estados Unidos y no sé dónde puede entrar porque ya no hay más para otros frentes. Ahorita vas a ver qué es lo que ocurre. Espéreme. Ya, entonces tenemos aquí los dos frentes. Frente oriental y frente occidental. Muy bien. En el frente oriental tenemos un pequeño inconveniente y es que los rusos no tienen la capacidad bélica en ese momento para enfrentar a los alemanes y los vencen en sus dos batallas más importantes, Lagos Masurianos y Tannenberg. En Lagos Masurianos y Tannenberg tenemos que tener en cuenta que también, o sea, dentro de Rusia hay problemas, ¿no? Uno de los problemas más importantes es eh, el gobierno del zar Nicolás II, que eso lo vamos a ver en una próxima clase, pero el gobierno del zar Nicolás II termina siendo un gobierno despótico que llevó a crisis económica a la gente del pueblo y que lo han obligado a salir. Pero en ese momento de tensión interna es que pierden, ¿no? En estas dos batallas. Ahora bien, y obviamente en este bloque las cosas van a ser diferentes porque se va a dar la revolución de 1917, que es la segunda parte de la revolución, porque la revolución rusa tiene dos partes. La primera, que es la revolución menchevique, y la segunda, que es la revolución bolchevique. En la revolución menchevique, blanca o también llamada de octubre, va a haber una, digamos que
un gobierno bastante permisivo, digamos, con el modelo de zar, pero ya los bolcheviques no, porque en Rusia la izquierda, igual que en Europa, está dividida en dos, ¿no? La izquierda radical y la izquierda moderada. La izquierda moderada era de los mencheviques. Y ellos obviamente no quieren sacar con sangre al zar Nicolás II. Ellos lo que quieren es que el zar Nicolás II salga, pero que salga hablando de manera diplomática, todo bacán. Y em, también está la Rusia, el frente, la izquierda rusa radical, ¿no? Esa es la de Lenin, que es la Revolución Roja o de octubre, ¿no? Entonces, en este caso, esta revolución es la que va a ser como una cuña para que Alemania se reciba un respiro, ¿no? Porque Alemania, mira, tiene de un lado, así mira, tiene de un lado el frente oriental, del otro lado el frente occidental, y con una piernita, una piernita sosteniendo a Francia incluso, ¿no? Pero eso no es todo. Mientras Alemania ha ganado la Guerra Masculina y Tandemberg, no sabes lo que ha pasado. O sea, te dice un escándalo, dices un escándalo. Mientras eso estaba pasando, Alemania descubría algo. Descubría en el frente marítimo que está acá. Esto de acá es Marcio, ¿no? Sí, bueno, es un océano, ¿no? El océano Atlántico. ¿Y quién crees que venía por el océano Atlántico apoyando a los franceses y los ingleses? Ojo, ojo, para esto debo decirte que efectivamente la Primera Guerra Mundial se estaba dilatando demasiado, que el frente oriental y el frente occidental no caían, que prácticamente parecían de acero. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué eso no daba resultado? Bueno, porque alguien apoyaba, alguien nos ayudaba. Porque igual, el ataque alemán fue tan brusco, tan duro, que los franceses hubieran quedado ahí. Pero, pero, ay, pero, en este, en este medio, en este medio vamos a encontrar algo súper, súper importante. Y es que Estados Unidos está metiendo su narizota. Ujú. Estados Unidos tiene algo que los demás no están mirando. Los alemanes piensan que que su poder bélico, que su poder técnico es superior al del resto. Sin embargo, no cuentan con que las armas de los gringos también tienen un nivel tecnológico importante. Y entonces, embarcaciones como el Lusitania salen, desembarcan zarpan desde las costas del Atlántico y adivina quién está apoyando eso. O sea, los alemanes dicen, ¿dónde? ¿De dónde salen las armas? ¿Por qué están aguantando tanto? Si yo ya les metí una tremenda golpiza a los franceses, a los ingleses, los tengo agarrados con una mano, tengo agarrado con la otra mano a los rusos y no sé cuánto tiempo voy a durar así porque no tengo el ejército suficiente. ¿Qué crees? ¿Quién crees que está apoyando esto? Ya te dije, uno es Estados Unidos. El otro, alucina, eres tú. Sí, el Perú también está apoyando, también está en la colada. Tú sabes que en la década de los 20 el Perú cumplía una función como de proveedor de materias primas de Estados Unidos y todo lo que hicieran ellos, pues nosotros también teníamos que secundarlos, ¿no? Entonces, teníamos una embarcación llamada Lusitania y la Lusitania traía, se suponía, pasajeros, no traía pasajeros. La Lusitania traía armas, armas, sí, armas. Los alemanes se enteraron de eso
y se la bajaron. ¿Cómo, profesora? Porque yo me imagino que los Estados Unidos estaban bien camuflados. Sí, pero los alemanes tenían un arma que nadie más tenía, el submarino. El submarino. El submarino era su arma secreta. ¡Oh! Se volaron la Lusitania. Los gringos no lo podían creer. En la Lusitania iban 2 peruanos de pasajeros. Y el Perú indignadísimo, indignadísimo. Sí, ¿cómo es posible, Alemania? ¿Cómo me has hecho esto? Y declaramos la guerra. Pero lo más grave no era eso. Lo más grave era todo lo que estaba pasando alrededor, porque si bien es cierto, Alemania sabía que no debía meterse en otro frente, que tener en 3 frentes diferentes, a Estados Unidos, a Rusia, a Inglaterra y a Francia, no era algo muy inteligente, que digamos. Entonces, ¿qué se decidió hacer? Alemania, en un manotazo de ahogado porque se le escapaba el pez gordo, intentó convencer a México de que los mexicanos invadieran Estados Unidos. ¿Cómo, profesora? Bueno, primero diciéndoles que Estados Unidos toda la vida les ha robado territorio, lo cual era cierto, porque lo que ahora es Texas, Houston, Dallas, todo eso era México, todo era México, todo, todo, todo. Pero en el gobierno de Porfirio Díaz, que duró 33 años, en su gobierno fue cuando prácticamente se le regaló terreno a los gringos, ¿no? Se le regaló México, así lo levantaron en peso. Ujú. Y apelando a eso, los alemanes le dijeron, no, a través del telegrama Zimmermann, le dijeron a los mexicanos, oh, los mire, mexicanos, sabemos que ustedes la tienen con a los gringos, bien hechos, sí, porque los gringos somos restaurantes, pero ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Y, no sé, nosotros le damos armas a ustedes, los apoyamos militarmente, pero ustedes se comprometen ¿a qué? Se comprometen a destruir a Estados Unidos, se comprometen a pelearse con ellos para que se reivindiquen ustedes, y 2, para que lo alejen de la Primera Guerra Mundial, porque a Alemania no le convenía que a Estados Unidos interviniera en la Primera Guerra Mundial. Ya suficiente tenía con Francia, ya suficiente tenía con Inglaterra y mucho más suficiente con Rusia. Entonces ahí viene el gran inconveniente, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de México? Inmediatamente no. Dijeron que no lo iban a hacer, porque le tenían miedo a los alemanes, ¿no? A los gringos, porque le tenían miedo a los gringos, porque pensaron que los gringos le iban a mandar. La respuesta es no. México no entraba a la guerra con Estados Unidos porque ellos ya estaban en una revolución, que era la Revolución Mexicana, su propia revolución que dura del 17 al 34, 17 años, peleando con la libertad real, por el poder, ¿no? 17 años. Mm. Entonces a Alemania no le quedaba más que aceptar que ahora la guerra sería en el frente occidental, en el frente oriental, en el frente marítimo. 3 frentes, era una locura, prácticamente imposible de solucionar ese problema. Sin embargo, las cosas empezarían a funcionar para los alemanes. ¿Cómo, profe? ¿Cómo dice? Sí. ¿Sabes por qué? Porque Rusia se retiraría de la Primera Guerra Mundial. No, profe, sí, en 1917 Rusia firma el Tratado Brest-Litovsk. Y con el Tratado Brest-Litovsk, Rusia se dedicaría a sus propios problemas, ¿no? Que te decía, la revolución. Pero profesora, ¿por qué ellos decidieron ya salir? Bueno, lo que pasa, bueno, lo que pasa es que Rusia
había pasado por el gobierno del zar Nicolás II. Y en este gobierno del zar Nicolás II, Rusia ya había empobrecido lo más que podía. Ya después de eso, el nivel de pobreza era colosal, simplemente colosal. Entonces, Rusia, con una izquierda potente, menchevique, bolchevique, no iba a participar. Alemania podía respirar tranquilo. Sin embargo, este respiro hondo y tranquilo de los alemanes sería interrumpido rápidamente por Estados Unidos. ¿Guerra quieres? Guerra vas a tener, ¿sí o no? Sí, Estados Unidos entonces, ¿no? Entró a la Primera Guerra Mundial. Pero nos hemos saltado algo importante. Y eso importante es la Segunda Guerra de Posiciones. En esa Segunda Guerra de Posiciones, antes de ir a los Estados Unidos, Alemania, nos habíamos quedado en que Alemania estaba soportando en el norte de Francia y su intervención también con bloqueo comercial a Inglaterra. Estaba aguantando, ya sabía dónde venía la plata, ya sabía que nos estaba apoyando, pero aún faltaba darle la estocada final a ese lado de la guerra, ¿no? Y es por eso que viene el famoso Frente Occidental en la Guerra de Posiciones. Ahí es cuando Alemania es descubierta prácticamente por los franceses y los ingleses. Ellos deciden tomar el toro por las astas. ¿Qué podemos hacer para que los alemanes de una vez y por todas dejen la guerra? Tenemos que cansarlos. Las guerras mundiales son guerras de desgaste. Eso quiere decir que son guerras que cuanto más tiempo duren, más una crisis económica más aguda te pueden generar. Eso. Muy agudo, ¿no? Entonces, se generaron las guerras de trincheras. Los agarramos. Alemania había proyectado por una guerra para 2 semanas. Y habían pasado, y con esa guerra de trincheras va a pasar casi un año, un poco más todavía, para que termine la guerra. ¿Qué? Sí, eran huecos de aproximadamente 3 metros de profundidad y 2 de ancho. 3 de profundidad y 2 de ancho. En ese hueco tú vivías, en ese hueco comías, miccionabas, defecabas, dormías, todo. ¿Y por qué se demoraba tanto? ¿Por qué no peleaban, profe? Era muy difícil hacerlo. Lo que pasa es que para ese momento, primero los alemanes tenían un ejército del siglo XIX. Su uniforme tuviera con un cucurucho en la cabeza y con un penacho sobre el cucurucho. Entonces, era muy rápido que puedan ser vistos, avisorados por sus propios enemigos. Por eso es que los alemanes demoran mucho tiempo, ¿no? Es decir, tiene desde julio del 15 hasta julio del 16. Y el problema de las trincheras no era solamente cuánto tiempo te vas a quedar, sino sobre todo, era las enfermedades, lo que podía traer esto. ¿Qué podía traer esto? Epidemias de parásitos externos, como por ejemplo los piojos. Se han recuperado libretas y diarios de soldados de la Primera Guerra Mundial en donde ellos cuentan el terror que vivieron con la pediculosis. La pediculosis es la enfermedad por piojos. En los diarios, ellos mismos cuentan que la pediculosis, que los piojos hacían
los piojos hacían canaletas entre el cráneo y la piel. Entonces, esa canaleta tenía que ser limpiada y para eso servían también los avances de la segunda revolución industrial, los avances de Bayern, ¿no? Bayern es la industria farmacéutica más desarrollada entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Aportes industriales a Alemania para mantener la economía, como lo de los hermanos Gillette, ¿no? Los Gillette en la Primera Guerra Mundial van a producir estas láminas, hojas de afeitar para que los soldados de la Primera Guerra Mundial pudieran mantener el aseo, ¿no? Y evitar sobre todo enfermedades tan fuertes por parásitos externos como la pediculosis. Sin embargo, el tema este de la pediculosis y las canaletas que se hacían en los cráneos, que además creaban infecciones generalizadas, pues de verdad golpearon a ese ejército, ¿no? Sin embargo, otras industrias también florecían. En medio de toda la guerra, Alemania siempre se caracterizó por un desarrollo interno bastante interesante y sobre todo sin parar, ¿no? Aparece Adidas. Adidas es una marca de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Son dos hermanos Aldi. Ellos empiezan a fabricar zapatos para los soldados de la guerra. Claro, que no eran las zapatillas Adidas que ves ahora, pues, ¿no? Eran zapatos con base de jeve, ¿no? Sobre todo para soportar el agua, el sol, el barro y todo lo que se venía dentro de estas trincheras de las cuales hemos hablado ya un poco, ¿no? Y que nadie podía salir, porque imagínate tú, ya tú estás en ese hueco metido. Tú no sabes si hay algo al otro lado. ¿Cómo vas a saber que hay al otro lado si nadie puede sacar la cabeza? Por eso en ese momento era muy difícil que esos soldados pudieran como romper el hielo de la guerra, ¿no? Eso era importante, y no solamente eso, te comentaba de las enfermedades, de los problemas de alimentación, de los problemas en general que acarrea una guerra, ¿no? Y que los alemanes muy bien solucionaron con el tema este de la industria. Y también el avance de la industria pornográfica. En Alemania, durante la Primera Guerra Mundial, se hacían, aparecía el cine como primera forma de diversión para la gente, ¿no? Y la pornografía alemana era vendida en Estados Unidos, era vendida en Japón, en países europeos. Ahora, cuesta, obviamente, tampoco es que estoy hablando de la pornografía actual, ¿no? O sea, no estoy diciendo tampoco que le veías a la pobre chica el esófago, ¿no? Pero, o sea, que muestra un poco de piel para esa época ya era una señal de pornografía, ¿no? La industria del tabaco en sus colonias africanas también. Los alemanes siempre se han caracterizado por eso en las dos guerras mundiales. Ya para la Segunda Guerra Mundial el automóvil era lo máximo. Para la Segunda Guerra Mundial, Volkswagen, Porsche, se convierten pues ¿no? en los grandes. Pero para la Primera Guerra Mundial todavía hay esto, ¿no? Ya, entonces, hemos visto la guerra de trincheras, la batalla de Verdún. La batalla de Verdún fue realmente sangrienta. Mira que hay un historiador, bueno, el padre de la historia moderna, el padre de la historia antigua es Heródoto, y el padre de la historia moderna es Fernand Braudel. Braudel tiene un texto en donde habla de la Primera Guerra Mundial con Haussmann, y dice que las guerras, como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, son necesarias, que si no las hubieran, el mundo, que si no hubiera guerras como estas, el mundo estaría superpoblado. Y es que tomando las ideas de Malthus, en donde la población crece a ritmo geométrico y el alimento a ritmo aritmético, tienes que tener sí o sí un momento de equilibrio. Y los mejores
las mejores herramientas para esto son las guerras y las enfermedades. Por ejemplo, lo del COVID era necesario. Incluso quedó chico, ¿ah? Incluso quedó chico. Porque quedó chico porque no ha muerto tanta gente por la vacuna. Antes las vacunas se hacían, eran tiempos mucho más prolongados, pero ahora ya no. Ahora las vacunas se hacen, o sea, como ya hay base en otras enfermedades, se hacen rápidamente, porque la vacuna tampoco no se hizo de la nada. ¿Mm? Entonces, la Primera Guerra Mundial mató casi 20 millones de personas. Fue una de las guerras más sangrientas que tú puedes haber encontrado en la historia de la humanidad. Pero era importante. Era importante que mueran hombres. Era muy importante que mueran hombres. Porque la estadística mundial era una relación de 4-1 entre hombres y mujeres. Entonces, para equilibrarlo, además, en una guerra convencional, los primeros que mueren son los hombres porque ellos van a la guerra. ¿No? En la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la batalla de Verdún fue eso, ¿no? Y luego está la batalla de Somme, donde franceses y británicos no pudieron detener a Alemania, no la pudieron derrotar. Alemania siguió avanzando. Sin embargo, Alemania tenía Bélgica, parte de Francia, parte de Inglaterra, Rusia. ¿Pero qué ocurrió? Intervino Estados Unidos. Una pregunta, ¿Estados Unidos es tan poderoso? O sea, ¿de verdad tiene tanto poder? No tiene poder. O sea, sí, sí lo tiene, pero no de la manera que tú te imaginas. ¿Y sabes por qué no? Porque es estratégico. Porque sabe cuándo entrar en la guerra. ¿Tú crees que Estados Unidos no estaba preparado desde antes para entrar en la Primera Guerra Mundial? ¿Que no estaba preparado para entrar desde antes a la Segunda Guerra Mundial? Pero yo te he dicho, las guerras mundiales son guerras por, son guerras por desgaste. O sea, aquí pierde el que más invierte en la guerra. Ese va a perder. Así gane la guerra, el que más invierte en ella va a perder. Y la pregunta sería, ¿por qué? Porque se va a quedar sin nada. Y no solamente eso. Alemania entró, Estados Unidos entró a la guerra cuando ya había pasado casi más de un año ya. O sea, las potencias estaban totalmente destruidas. Alemania entró, Estados Unidos entró con capital nuevo, con gente nueva, entró con un super ejército e inclusive se crearon imágenes como la del tío Sam. Me te voy a presentar por acá, para que veas, para que veas. El gobierno norteamericano invitando a los ciudadanos a ir a la guerra. Aquí está. I want you for US Army. Yes. You in your country's army. Me lleva la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola. Mira, es esto. Dice, I want you for US Army Nurse Recruiting Station. ¿Qué es lo que está diciendo? Tú puedes ser parte de la Armada norteamericana. Acércate a la estación más cercana. Es el tío Sam. O sea, se crean imágenes, se crean personajes para que llamen a los norteamericanos a la guerra. Eso es. Mira, acá hay un montón de publicidad. Bastante.
Ok, seguimos. Acá. En la batalla de Somme no pudieron contra los alemanes. Alemania estaba así, ya no aguantaba más. Y los gringos van a entrar. Eso fue lo que la destruyó realmente, el principio del fin. Alemania inició una guerra submarina, sí, un artefacto que nadie conocía, que Estados Unidos ingresó a la guerra por el hundimiento de Lusitania en 1915 y por el telegrama Zimmermann en 1917. Luego está la guerra de movimientos finales. La guerra de movimientos finales, sí. No está compartiendo. Uy, no, ya. Ahí, ¿no? Ahora sí, Miss. Allá. La guerra de movimientos finales, ¿no? Inicia en Oriente. En Oriente, Rusia firma el tratado Brest-Litovsk. Como te lo comentaba, lo firma Lenin, parte de la revolución bolchevique o revolución radical. Firma el tratado Brest-Litovsk y Estados Unidos compensó la salida de Rusia y favoreció a los aliados. Oh, sí. Nos vamos con el frente occidental. ¿Qué había pasado en el frente occidental? Alemania ya no puede más, ya no. Prácticamente había ganado la Segunda Guerra Mundial, tenía parte de Francia, Bélgica, el bloqueo de Inglaterra, Rusia. La Primera Guerra Mundial era de ellos. Pero los derrotaron en la Segunda Batalla de Marne. Finalmente firman el armisticio de Compiègne. Mira, cuando tú escuches la palabra armisticio, debes entender que no se trata de un documento oficial, no es un tratado, no, simplemente es un alto al fuego, ¿no? O sea, ya no van a seguir peleando. Se supone que ahora van a buscar las salidas o los castigos que se le darán a los alemanes después de la Primera Guerra Mundial. Así, por ejemplo, tienes los 14 puntos de World West, presidente de Estados Unidos. O sea, tú tienes la frialdad, por no decir otras cosas, ¿ya? De todavía que han entrado a la guerra, todavía que han estado conspirando en contra de los alemanes. Con todo eso, todavía tienen la frescura de decir, nosotros vamos a estipular cómo es que vamos a castigar a los alemanes. Ah, claro, porque los alemanes tienen que ser castigados. Recuerden que ellos han sido los que han comenzado la Primera Guerra Mundial. Ellos tienen que recibir un castigo ejemplar para que ningún país vuelva a hacer lo mismo. Y si Estados Unidos tiene que dar el ejemplo, pues lo dará, porque es el gran padre, porque es el único que ha mantenido o que ha querido mantener siempre la paz en el mundo. Sí, claro, bastante. Pero bueno, se firman los 14 puntos de World Wilson. En esos 14 puntos, ¿sabes qué dicen? 14 formas de cómo castigar a Alemania. Alemania es la niña llorona de la guerra. Alemania ha sido la niña llorona de las dos guerras. De las dos, porque las dos las ha perdido y siempre por la intervención de Estados Unidos al final. En el Tratado de Versalles, un tratado lesivo para los alemanes, Alemania es condenada a pagar la deuda de guerra. ¿La deuda de guerra, profe? Sí. Una deuda que sobrepasaba los 300.000 millones de francos alemanes. Y no solo eso, había que pagarle a cada potencia que había caído durante la guerra. O sea, había que pagarle lo que gastó
Inglaterra, lo que gastó Francia, lo que gastó Estados Unidos. Eso es un chiste. Pero además, a alguien se lo puentearon, a alguien le dijeron, no, tú no. A Italia. Italia tanto que le intenté cordial, y mis amigos, con ¿sabes qué le dije? No, tú no, porque tú has venido el último, voy a ver qué tal raza, si Estados Unidos se vino al final. Pero bueno, Alemania, entonces debe pagar una deuda de guerra, que lo llevó obviamente a una hiperinflación. O sea, Alemania después de la Primera Guerra Mundial estaba reventada absolutamente y nadie puede negar. Además, Alemania tuvo que desarmar su ejército. Solo 100.000 soldados quedaron del ejército alemán. 100.000, era como 2 serenazgos para dar vuelta por Berlín. O sea, ¿qué hacías con eso? No hacías nada. O sea, todo con la idea de que no regresaran a una segunda parte de la Primera Guerra Mundial o de efecto de una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa es la idea. Además, están sin soldados, sin plata y ahora sin armas. ¿Qué? Sí, sin armas. Alemania le van a quitar las armas de destrucción masiva y por supuesto lo que tenían. ¿Por qué? Porque era peligroso. Pueden volverlo a hacer. Se repartieron a todos, menos a Italia. Italia los miraba. Ratas. Son unas ratas. ¿Cómo es posible que yo los haya ayudado? Porque Italia los ayudó. Italia en todo momento fue parte de la Triple Entente. Ratas panzonas. ¿Cómo es posible? Pero ya van a ver. Voy a reivindicar. Y luego en la Segunda Guerra Mundial, por eso ves que Alemania y Japón, disculpa, Italia y Japón, que no les tocaba nada, porque a ellos no les tocó nada en Versalles, van al otro lado. Justamente esa es la causa, ¿no? La verdadera razón es porque ellos también están en la revancha del Tratado de Versalles. Y bueno, lo último ya es una cuestión que ya eso lindaba con, ya, hasta con el honor, ¿no? Porque tú como te acordarás, hace un ratito estábamos hablando acerca de la guerra franco-prusiana, ¿no? ¿Qué había pasado durante el imperialismo? Durante el imperialismo, Otto von der Bismarck y Napoleón III se habían enfrentado y Alemania había tomado Alsacia-Lorena, eran sus colonias. Ahora vendría el problema, porque los franceses lo quieren de vuelta. Imagínate que están ahí, Inglaterra, las ganadoras, pues no, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y obviamente Perú, porque sabe que Perú también le declaró la guerra en el papel, pues se la declaró a Alemania. Entonces Alemania está ahí tirada en el piso, con su pantalón abajo, sangrando, cuando en eso Francia le están yendo, y en eso Francia voltea, ¿no? Y la mira. Inglaterra dice, no, Perú, agarra la cholita, agarra. La Francia está picada, la va a matar a Alemania, la va a matar. Perú corriendo atrás de Francia. Cholita, ya vamos, ya estás mal, Cholita, estás mal, vámonos, ya vamos. Puedes hacer cosas que después te vas a arrepentir. Suéltame, suéltame. No voy a arrepentir de nada, porque esta rata panzona me las debe. En la guerra franco-prusiana, o sea, me quitó lo que yo más necesitaba, lo que yo más quería, mis dos colonias identitarias. No, te la imaginas Alemania en medio del piso tirada en un cerco de sangre y los franceses detrás de ellos, ¿no? Alemania, levántate. ¿Te imaginas a Alemania? Y a Francia, déjame. Suéltame, por favor. ¿Sí? Suéltame, ¿no? Cuando yo te pedí, te supliqué que tú me dejaras,
que no te llevaras mis colonias. ¿Tú qué me dijiste? ¿Tú qué me dijiste? Tú me obligaste a entregarlo todo. Yo voy a hacer lo mismo contigo. Claro, ya que ya he llegado, se va a extender mucho. Esa fue la gran deuda de la guerra. Los alemanes han perdido Alsacia, han perdido Lorena, han perdido la Primera Guerra Mundial y todo por los gringos. Porque tú sabes realmente que Alemania a duras penas, pero estaba ganando. Ya se había firmado el Tratado de Brest-Litovsk. Termina la Primera Guerra Mundial, nacen nuevos movimientos nacionalistas en contra del tratado, como el movimiento nazi o el movimiento fascista. Ujú. Y en consecuencias, 20 millones de fallecidos. Esta gran guerra fue incluso la que más muertos tuvo, profesora. Pero en la Segunda Guerra Mundial hubo más países comprometidos. Sí, hubo más países comprometidos, pero la tecnología de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo los avances médicos hicieron que enfermedades como te comentaba de la pediculosis, la fiebre amarilla y el tifus no mataran tanta gente. Porque la mayoría de ellos no murió en el campo de batalla. La mayoría de ellos murió por enfermedades. Ujú. Ujú. Se desintegraron los imperios austrohúngaro, o sea, se convirtió en Austria y además Hungría. El imperio turco otomano y, por supuesto, el imperio ruso. Nuevos estados en Europa, aparecieron, ¿no? Después de la desintegración apareció Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, entre otros países que luego van a pasar a formar parte de lo que nosotros vamos a conocer como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por eso ya lo vamos a ver en una siguiente clase, que vamos a ver ahí el famoso periodo entre guerras. Y obviamente se crea Sociedad de Naciones. Sociedad de Naciones es una institución que busca velar por la paz mundial. Es algo así como la ONU, pero en una versión Dino, ¿no? Dinosauria. O sea, la versión 2.0 de la creación de Sociedad de Naciones, o sea, de Sociedad de Naciones, es la ONU. Y bueno, acá te hemos puesto una imagen del entierro se llama así, el entierro de los muertos, ¿no? Cuando el cañón se detiene, hay palas en la tierra. O sea, se está refiriendo a las muertes extraguerra, ¿no? También existieron estas ejecuciones de enemigos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bien, acá tenemos nuestra línea de tiempo y en el siglo XIX y XX debemos ver la progresión, ¿no? Las ideologías del siglo XIX permitieron una mayor cantidad de opciones de gobierno. Estas mayores opciones de gobierno generaron, digamos, reacciones en la gente, ¿no? Ya la gente no iba a permitir que un absolutista cualquiera, como Carlos X, por ejemplo, venga a volver a poner el antiguo régimen. Por eso, y tomando las ideologías del siglo XIX, aparecieron revoluciones liberales que estaban apoyadas por los burgueses. Por eso se llaman revoluciones liberales burguesas. Entre ellas, la revolución de 1830, que saca a Carlos X del gobierno y pone al rey burgués, a Felipe I, y luego la revolución del 48, que saca a este mismo rey burgués, y ya pues los franceses se cansan de la monarquía, porque la monarquía de Carlos era una monarquía absoluta y la monarquía de Felipe era una monarquía constitucional. Se cansan de eso y llegan
al siguiente paso, que es la creación de la República. En la República, la primera elección es con Napoleón III, y Napoleón III se convierte en el primer presidente de la República Francesa. Pero él mismo se autocorona emperador, acaba la República y comienza el segundo, bueno, el imperialismo francés, ¿no? Que es el mismo que habíamos visto después de la conferencia de Berlín, ¿no? Que todo el mundo quiere mano de obra, mercado, materia prima. Ujú. En el 48, en Oriente, se publica el manifiesto del Partido Comunista, el libro rojito, y bueno, el reparto del África en el 84. La Primera Guerra Mundial, ¿y por qué hemos marcado la invasión a Bélgica? Porque es la primera acción de la Primera Guerra Mundial. Recuerda, Alemania invade Bélgica, que era un territorio neutral, y comienza la guerra. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es ayudarte con las claves, pero quiero preguntarte si está ahí todo bien, ¿tienes alguna pregunta? Pregunta si la deuda la pagó completa. Sí, la pagó completa. Pero te voy a adelantar por qué la pagó completa. Lo que pasa es que después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en el gran padre económico de Europa. Entonces, o sea, él es el único que ha salido bien después de la Primera Guerra Mundial. Primero, porque ha vendido un montón, y segundo, porque nadie tiene plata. Lo que pasa es que durante la Primera Guerra Mundial, tanto Inglaterra como Francia, Italia, Alemania, todos han estado dentro de la guerra. Entonces quiere decir que no han producido casi nada. Y como no han producido casi nada, em, tienen que comprar todo de fuera. Sin producción, sin respaldo en la producción, la moneda se devalúa. Si la moneda se devalúa, tu economía entra en crisis. ¿Qué debes hacer para reactivarla? Una, reactivar la industria no es tan fácil. Hay que tener plata para eso. Y ahí están los préstamos norteamericanos. Y dos, dolarizarlo, que es la moneda fuerte. Entonces, por eso se reabre todo. Sin embargo, estos préstamos de Estados Unidos no solamente son para la industria, los préstamos también son para que Alemania le pague la deuda. ¿Cómo, profe? Sí. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los gringos le dijeron a los alemanes: Alemania, una pregunta. Tú me debes. Sí, yo les debo, ya, disculpen. Te podemos prestar si quieres, ¿ah? ¿Prestar por qué? Te prestamos plata para que nos paguen. ¿Qué? Sí, te prestamos plata y nos pagas con 200% de interés. Porque si no, nunca vas a poder, ¿ah? Además, también para que reactives tu industria. ¿Qué? Pues esos son locos. Es la única posibilidad. ¿O qué quieres? ¿Que te enverguemos todo? ¿Que nos metamos? ¿O que te hagamos otra guerra y te quitemos todo? Voy a aceptar el préstamo, pero ya van a ver. Y luego en el 29 Estados Unidos pues entra en crisis. Y los alemanes estaban recontra paradazos justamente porque a ellos les iba mal, ¿va? Ujú. Con esa plata que hacen, les pagan toda la deuda y sus intereses también. Los gringos son unas ratitas son. Bien, entonces voy a dejar de compartir acá y te voy a dar las claves. No sé si tienes alguna duda, alguna consulta sobre esto. ¿Dudas, preguntas, por favor? ¿Ninguna? Para pasar a las claves. No te olvides que mañana estamos de 3 a 4 de la tarde. Voy a estar yo de 3 a 4 en el repaso, en la maratón, por favor. Vamos a estar ahí. Cualquier cosita, me puedes hacer preguntas por ahí también. Y te voy a dar las claves ahorita. Veranito.
Ay, mi estómago. Mi estómago. I have a stomachache. Entonces creo que a ti todo ha quedado claro. Nos hemos divertido un montón. Bueno, yo me divertí un montón. La próxima semana nos toca historia del Perú. Qué bonito. Qué hermoso. Historia del Perú, sí, es más llevadero, más bonito. Bueno, también tiene su gracia historia universal. Pero historia del Perú es más bonito. Será porque somos peruanos. Ya. Entonces las claves serían 1, avión, A, B, D, A, B, D, E. A, B, D, E, a ver, A, B, D, E. 1, A, 2, B, 3, D, 4, E, 5, 5, avión. Las 5 sabían, ¿no, profesora? Sí, las 5 es avión. Ya. ¿En qué grupo voy a estar? Creo que me toca el grupo 1. No sé si les toca a ustedes. Nosotros somos el 4, creo, Miss. Ay, Dios de mi vida. Yo no entiendo muy bien esos horarios. Pero bueno. De todas maneras, ya nosotros tenemos un poco más de tiempo que los demás salones para poder explayarnos un poquito más. Bueno, chicos, no siendo más, me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana, esta vez en un capítulo más de Historia del Perú. Chao, chao, que tengas un buen fin de semana. Y bueno, si mañana tienes clase de historia de maratón, que no sea conmigo, aprovecha también.